Vamos a iniciar nuestro estudio expositivo de la primera epístola o carta del apóstol Juan. Muchos creen que Primera de Juan tal vez no es una carta o no tiene, no obedece a la estructura normal de aquel entonces el Imperio Greco-Romano. Cuando una carta generalmente debería tener salutaciones, o sea, saludos iniciales, muchas veces mencionaba a quién se dirigía y también se identificaba al autor, así como lo hace Pablo en las cartas paulinas, identifica realmente a quién le está escribiendo, como por ejemplo a la iglesia en Roma, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Corinto. Como también se identifica él mismo como el autor, ¿no? Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí Juan no lo hace, no se identifica, pero los teólogos creen y afirman que realmente es una carta escrita por Juan. También la estructura de esta carta no es una estructura secuencial y lógica, como vemos en las cartas que escribe el apóstol Pablo, ya que Juan está hablando de algún tema y fácilmente puede referirse a un tema diferente y luego más adelante vuelve y retoma el tema principal. Entonces no tiene una secuencia lógica, pero de todas maneras es una carta muy directa, es una carta que realmente nos confronta y nos da unas características y cualidades que deberían tener los cristianos realmente. Así que una carta que estoy seguro nos va a desafiar, nos va a enseñar en gran manera, tiene una confrontación con lo que realmente es la vida práctica del cristiano. Así que no es fácil hablar y predicar de la primera carta de Juan y de las 3 epístolas, podríamos decir, de Juan, ya que Juan es muy directo. Juan los va a confrontar directamente con las Escrituras. Él nos va a hablar de que el que no ama no ha conocido a Dios. El que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. Nos va a hablar de que si practicamos el pecado no somos hijos de Dios. También en la primera carta de Juan nos va a hablar de que un verdadero creyente es aquel que anda en la luz, no anda en oscuridad, aborrece el mundo y las cosas que están en el mundo. Así que creo, mis queridos hermanos y oyentes, que realmente vamos a tener un estudio muy hermoso, muy práctico para nuestra vida cristiana. Así que prepárese. Es importante que nosotros veamos algún contexto de cada libro que nosotros estudiamos en las Escrituras, debido a que si nosotros no tomamos en cuenta el contexto en el que fue escrito todo libro, muchas veces nosotros podemos dar interpretaciones equivocadas y erradas. Es importante que usted conozca un poco del autor, que conozca a quién lo está escribiendo, por qué lo está escribiendo, cuál es el mensaje principal de cada libro. Entonces, cuando usted lea un versículo, no lo va a sacar del contexto y a darle una interpretación privada. Recuerde que las Escrituras no fueron escritas para ser interpretadas de manera privada. Cada versículo, cada capítulo, cada libro de las Escrituras tiene un contexto que usted no debe saltárselo, que usted debe conocerlo muy bien. Y es así entonces por lo cual hoy vamos a ver apenas la introducción de este libro de Juan. Ya hemos visto que realmente el autor es el apóstol Juan. Me gustaría hablar un poquito del año en el que fue escrito. Se asume que debe haber sido escrito a mediados del año 80, ya que Juan dejó Jerusalén en el año 70 aproximadamente y se fue hacia el Asia Menor, y desde ese lugar Juan
se asume que escribió esta carta no dirigida a una iglesia puntual, como lo mencionaba antes, tal vez fue la carta de los Romanos, o Éfeso, o Tesalónica, o Colosas, sino más bien es una carta dirigida a varias iglesias y a todos los cristianos de aquella época. El propósito por el cual Juan estaba escribiendo lo encontramos, lo podríamos dividir en dos propósitos principales. El primero es ayudar a la gente a identificar las falsas doctrinas que en aquel entonces estaban entrando a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba siendo invadida de doctrinas falsas, debido a que una secta de aquel entonces, de los gnósticos, hablaban acerca de que Jesús no vino en carne y en espíritu, sino que solamente en espíritu. Es por eso que Juan habla claramente al inicio, y hoy vamos a tratar tal vez esos 4 primeros versículos. Y en esos versículos Juan habla y dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos, podría decirse también, de esto testificamos. Entonces Juan está diciendo, no me digan que Jesús vino en espíritu. No, yo los vi, soy un testigo ocular, soy un testigo auditivo, y podría decirles que también soy un testigo físico porque estuve con él, comí con él, lo toqué a él. Entonces, no me digan que es espíritu. Y Juan entonces claramente va desmintiendo las falsas teorías de esta secta. Otro grupo de esta secta hablaban acerca de que Jesús, vino en cuerpo, pero que el Espíritu de Dios vino sobre él simplemente en el bautizo, en el río Jordán, y durante los 3 años y medio de su ministerio estuvo con él, pero antes de la muerte, en la crucifixión, el Espíritu se apartó de él. Entonces Juan también utiliza los versículos del primer capítulo para decir no. O sea, el mismo que fue bautizado en cuerpo y en espíritu fue el mismo que murió en una cruz en cuerpo y en espíritu. El mismo espíritu estaba sobre él. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Juan está tratando de restaurar la correcta doctrina de la iglesia primitiva, ya que muchos habían sido engañados. También vamos a ver en el transcurso de este primer capítulo cómo Juan habla acerca de que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, decir que somos cristianos, pero que nuestra vida cotidiana y nuestro accionar sigue pecando. Entonces Juan dice, debido a que un grupo de esta secta de los gnósticos hablaban de que si ellos hacían una oración, si ellos entregaban su vida a Cristo, iban a ser salvos, como ahora lo vemos, ¿no? Algunas sectas dicen salvos, siempre salvos, y entonces por el hecho de simplemente repetir una oración de fe, creen que ya se ganaron la vida eterna. Entonces Juan dice, no nos mintamos a nosotros mismos, porque el que anda en la luz es verdaderamente hijo de Dios, y el que es hijo de Dios no practica el pecado. Pero también había otra enseñanza de estos gnósticos, hablando acerca de que la verdad es que hay una parte pecaminosa que es nuestro cuerpo, y hay una parte santa en nosotros que es el espíritu. Y entonces ellos hablaban y decían que tenían que flagelar esa parte pecaminosa, que deberían golpear esa parte pecaminosa. Y Juan habla correctamente diciendo, nosotros mientras estemos en ese cuerpo realmente vamos a caer en pecado, pero si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces va a ser una carta de mucho aprendizaje,
muy práctica que nos va a ayudar a realmente identificarnos como verdaderos hijos de Dios. El segundo propósito por el cual Juan está escribiendo esta carta, me gustaría leerlo con usted y está en el capítulo 5, por favor, de la primera carta, versículo 13, y dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es así como entonces Juan, su primer propósito era desmentir las falsas doctrinas que habían estado entrando a la iglesia primitiva, pero también era mostrarle a los que ya han creído en el Señor Jesucristo que tienen vida y que esta vida es una vida eterna. Muy bien. Entendiendo todo esto, me gustaría entonces pasar a leer el primer versículo del capítulo 1 y empezamos nuestro estudio de manera expositiva de esta primera carta de Juan. Y dice así, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra vida que está utilizando Juan es la palabra Zoe, Z-O-E. Esta palabra Zoe se diferencia a otra palabra en griego también que la utilizaban para referirse a la vida, que era la palabra bios. La palabra bios utilizada en las palabras que nosotros conocemos como biología, que significa el estudio de la vida. Pero en cambio la palabra Zoe es más profunda. La palabra Zoe significa esencia de la vida. O sea, de donde proviene toda la vida, de quien depende la vida, quien sostiene y quien da realmente la vida. Entonces Juan está utilizando esa palabra tan profunda para decir Cristo, aquel que fue desde el principio, el que era antes de la fundación del mundo. Y como dice Pablo también, de quien proviene todas las cosas fueron hechas por Él y todas las cosas fueron hechas para Él. Exactamente de ese Dios, de quien salió todo lo que tiene vida. De Él estamos hablando y Él se hizo carne y vivió con nosotros. Entonces, la misma palabra la utiliza el Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando habla de que Él fue en el principio y en Él estaba la vida. Me gustaría que me acompañen a leer el versículo 11 y 12 del capítulo 5. Versículo 11 y 12 del capítulo 5 de Primera de Juan. Y dice así: Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y entonces vemos aquí cómo realmente Juan está queriendo mostrarnos que Jesús es el Zoe, es la esencia de la vida, es el dador de la vida, de quien salió todas las cosas que hoy existen y tienen vida en el mundo.
¿Qué tipo de vida fue el que nos dio el Señor? El Señor Jesucristo nos vino a dar vida física, vida espiritual y vida eterna. Nosotros podemos recordar rápidamente la historia de Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro murió en el Evangelio de Juan, capítulo 11, nosotros vemos que la noticia le llega al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo manda decirle al mensajero que había llegado con la noticia que regresara a su casa y que le dijera a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, que esa enfermedad no sería para muerte, sino para gloria de Dios. Cuando el mensajero se da la espalda y se regresa camino a casa, Jesús les dice a sus discípulos, vamos, apresurémonos, porque Lázaro ha muerto. Entonces, yo pienso que los discípulos tuvieron que haber pensado ahí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Al mensajero le dice que no va a ser para muerte, sino para gloria de Dios. Pero a nosotros nos dice que ya ha muerto. Y era verdad, Lázaro había muerto. Pero Jesús se demoró todavía 4 días en volver a casa de Lázaro. Al cuarto día Jesús llega. Cuando llega ahí, obviamente Lázaro no solamente había sido muerto, sino ya estaba sepultado. Debido a que la cultura de aquel pueblo donde vivía Lázaro tenía costumbres egipcias, ellos hacían el proceso de momificación. En este proceso de momificación, apenas el cuerpo de la persona estaba sin vida, empezaban a abrir el cuerpo y a sacar todas sus vísceras, a sacar intestinos, a sacar corazón, riñón, pulmones, lengua, ojos. Todo lo que se podía descomponer rápidamente era sacado del cuerpo, puesto a un lado en cenizas, o sea, ya lo quemaban y en cenizas enterraban el cuerpo, solamente coco envuelto en vendas, me imagino con aceites, con aromatizantes, con algún elemento que hiciera que se conservara la carne, ¿verdad? No sé, tal vez formol si había en aquel entonces, pero yo quiero que vaya conmigo paso a paso en esta historia, debido a que debemos entender que el Señor Jesucristo era capaz de devolver la vida a quien Él quisiera. Y que para lo que a nosotros nos parece algo imposible, porque estamos viendo un coco de un cuerpo, sin vísceras, quemadas a un lado, puestas en una vasija a un lado, en un recipiente a un lado, y el cuerpo envuelto en vendas, en óleos, en aceites, en aceites aromáticos. Y Jesús llega al cuarto día, cuando ya lo habían llorado primeramente el primer día los familiares, en el segundo día todos los familiares y los cercanos, y en el tercer día todas las personas de alrededor que alcanzaban a llegar al velorio y al entierro. Y ya en el cuarto día estaba Lázaro sepultado. Cuando Marta y María ven y escuchan a Jesús llegando, las dos preguntan lo mismo y dicen, Señor, ¿por qué no viniste a tiempo? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice a Marta, yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús no le había dicho al mensajero que Lázaro no iba a morir. Jesús le había dicho, esa enfermedad será para la gloria de Dios. Jesús quería que le conociesen a Él como el dador de la vida. Marta y María habían visto milagros.
Habían visto tal vez a un paralítico levantarse, pero su columna vertebral estaba ahí en su cuerpo. Habían visto cómo un ciego volvía a ver, pero sus ojos estaban ahí. Lázaro estaba muerto, y no solo eso, no tenía nada de vísceras por dentro. Era un simple coco envuelto en vendas, con líquidos y con esencias para conservar su cuerpo. Entonces, cuando Jesús les dice que si creen verán la gloria de Dios, hay una duda en el corazón de ellas. Y es comprensible, claro que sí. ¿Qué haría usted y qué haría yo? O sea, nunca habíamos visto que un muerto al estilo de Lázaro, un cuerpo vacío, vuelva a la vida. Cuando Jesús se para ahí y manda a mover la piedra, el milagro no es simplemente que Él se levantó de la muerte a la vida. El milagro es que cada órgano fue restaurado en el cuerpo de Lázaro totalmente nuevo. Corazón nuevo, intestinos nuevos, hígado, riñón, ojos, lengua, todo nuevo. Así que, querido hermano, si usted ha dudado algún momento del poder de Dios, cuando usted entiende estos detalles de las historias que a veces las leemos rápidamente, ay sí, Jesús resucitó a Lázaro. No. El milagro fue impresionante. Es por eso que en ese instante muchos aún fariseos que estaban en contra de Jesús empezaron a creer en él. Porque ¿quién, sino solo Dios, puede dar la vida? Porque Él es el Zoe, la esencia de la vida. En Efesios capítulo 2, versículo 5, por favor, nosotros vemos ahí cómo Jesús también es capaz y es el único que puede darnos vida espiritual. Efesios 2:5. Y dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, Él es capaz de darnos vida física, pero también Él es el único que puede darnos vida espiritual. La palabra de Dios dice que nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo. El mismo Evangelio nos habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios nos enseña y dice que nadie puede acercarse a Cristo si el Padre no le atrae, si el Padre no lo llama primero. Ninguno de nosotros de manera natural podemos buscar a Dios. Es más, Romanos nos enseña que nosotros éramos enemigos de Dios. Que en otro momento, antes de recibir a Cristo, antes de creer en el Señor Jesucristo, nuestras vidas caminaban totalmente en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora vemos que Jesús es el único que puede darnos vida espiritual. Lo mismo que Jesús le enseñó a Nicodemo, ¿verdad? Cuando Nicodemo se le acercó y le preguntó y le dijo: ¿qué necesito o qué tengo que hacer para realmente heredar el reino de los cielos, ser salvo? Y Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nosotros nazcamos del Espíritu. Y el único que puede darnos vida en el Espíritu, el único que puede resucitarnos en el Espíritu, es el Señor Jesucristo, porque Él es el Zoe verdadero, la vida verdadera. Y en tercer lugar, Jesús también nos puede dar la vida eterna. O sea,
terminado este mundo, querido hermano, nosotros no vamos a morir, como dice las Escrituras, en una segunda muerte, sino todos los que han creído y que realmente han nacido de lo alto, son hijos de Dios. Y estos hijos de Dios tendrán vida eterna, como lo leíamos ahorita en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11, que dice que esta vida es vida eterna. Así que, querido hermano, en primer lugar, Juan nos está enseñando en el versículo 1 que Jesús es el Zoe, la esencia de la vida. En el versículo 2, Juan dice, yo soy testigo. Cada uno de nosotros podríamos ser testigos de lo que realmente conocemos. Nadie puede ser testigo de lo que no conoce. Pero Juan dice, yo que lo vi, soy testigo ocular, también lo oí, pero también lo palpé con mis manos. De esto yo soy testigo. No les estoy hablando de cualquier cosa que estoy escuchando, leyendo o alguien me contó. No. Yo soy testigo directo. Y doy testimonio del Zoe, de la palabra de vida, de la esencia de vida. ¿Y con qué propósito da este testimonio? Entonces lo podemos ver en el versículo 3. Y dice, para que tengamos comunión, para que tengan comunión. La palabra aquí, comunión, es la palabra koinonía, que significa vida compartida. Es un vivir con Él. Yo les doy este testimonio para que su comunión sea verdadera, para que esa koinonía sea verdadera. No es simplemente ser cristiano aquel que va cada domingo a la iglesia o cada miércoles a la iglesia y que eso es suficiente. Alguien dijo que dos cosas se juntan y nadie los puede separar. Polvo en la Biblia, sequedad en su alma. Así que pásele hoy el dedo por encima de su Biblia y mire cuánto polvo hay ahí. Y si no hay polvo, me alegro porque parece ser que tú estás teniendo comunión con Él. Parece que tú realmente estás preocupado por tener esa koinonía con Él. Pero si tenemos polvo en las Escrituras, en nuestra Biblia, es evidencia de que nosotros hemos estado dejando de tener koinonía con Cristo y con el Padre. ¿De qué manera usted y yo debemos unirnos a Cristo? ¿De qué manera debemos estar unidos a Él? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, unos versos muy conocidos. Juan, capítulo 15, y vamos a leer, por favor, los versos 4 y 5. Y dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, Jesús está enseñando aquí claramente que no es una visita esporádica, no es haberlo conocido y visitarlo cada tanto en la semana o al mes. No, dice el que permanece en mí. Se me viene ahorita a la mente el Salmo 91, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, el éxito de una vida cristiana con fruto es el permanecer en Él.
Él es aquel que está habitando bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, nuestra comunión, nuestra koinonía debe ser similar a la de una ramita, un pámpano, que está unido al tronco de la vid, del árbol de las uvas. Y ese pámpano que está unido al tronco va a dar fruto de manera natural. Pero una rama que ha sido cortada, una rama que ha sido quebrada de su tronco y echada a un lado, ¿será que da fruto? Difícilmente, ¿verdad? Y si vemos algo así, sería algo muy extraño, o sería a causa de que tal vez esa propia rama tuvo que haber echado raíces. Pero de lo contrario, no. De manera natural se secará y morirá. Así que Juan está diciendo, yo les estoy dando este testimonio, les estoy hablando de Jesús para que ustedes tengan comunión con Él. Y esa comunión con la vid verdadera les llevará a dar fruto. ¿Qué fruto? Entonces Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Ustedes lo conocen muy bien. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Me gusta la versión donde la templanza la llama dominio propio. Cuando nosotros entonces estamos unidos a Cristo, de manera natural, sin esforzarnos, vamos a dar fruto, como dicen las Escrituras, al 100%. Vamos a dar fruto. Ya no tiene que esforzar y seguir luchando con ese mal genio, con ese hábito oculto que tal vez usted tenga. Ya no tiene que luchar y esforzarse por dejar de mentir, por dejar de robar. No, de manera natural empezará usted a dar fruto, porque todo va a depender de la comunión que usted tenga con Cristo. Así como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa koinonía de que Cristo está en mí y yo en Él me llevará a dar fruto. Muy bien. Y el segundo propósito lo vemos en el versículo 4 del primer capítulo de la primera carta de Juan. Juan dice, yo estoy dando testimonio, primero, para que tengan comunión, y segundo, para que su gozo sea completo. Para que su gozo sea completo. Una vida que está separada de Dios no tiene plenitud por sí misma. Dios, que es nuestro creador, hizo al ser humano con un vacío muy grande. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase tal vez, si Dios nos lo permite, y vamos a ver cómo realmente el diseño del corazón del hombre fue hecho con un vacío infinito. Y que si nosotros no estamos unidos a Cristo, que si la vida de Dios no está en nosotros, nunca vamos a tener el gozo que satisfaga todas nuestras necesidades. Así que este gozo es un estado de completa satisfacción. Satisface mi intelecto, satisface mis emociones, satisface mis sentimientos y también mi voluntad. Todo en mi vida debe estar totalmente satisfecho. La palabra gozo difiere de la palabra alegría. Usted lo debe conocer muy bien. La palabra alegría es temporal, es algo pasajero, que tal vez es ocasionado por circunstancias, por eventos casuales. Voy por la calle y me encuentro un billete de $20. Qué alegría, ¿verdad? Me va a servir para algo, pero luego
después de 2 días o un día nomás o menos, yo ya no tengo ese billete, me lo he gastado. El gozo ha terminado. Fue algo pasajero y efímero. Las personas en nuestras vidas pueden darnos un gozo en nuestras pasajeras también, pero eso no es eterno. Algún día ha de terminar. Pero cuando yo tengo el gozo que proviene de Dios, nada temporal me lo puede quitar. Qué bonito esto, ¿verdad? Ni la muerte, ni las desgracias, ni la enfermedad. Hoy, en estas circunstancias en las que el mundo está cruzando, muchos andan en angustias, en desesperos, en preguntas, en temores, en miedos. Pero cuando una personita tiene gozo, no puede caer en desesperación y en angustia. Generalmente, los cristianos auténticos se mantienen en gozo a pesar de las circunstancias. Nosotros vemos un ejemplo muy claro en la vida de Pablo y vemos cómo en Filipenses él escribe desde la cárcel, estando en la cárcel. Tal vez no son las cárceles de ahora. Ahora tal vez son con camas, tienen televisión y dependiendo de quién eres, tal vez te ponen en un mejor lugar, ¿verdad? Pero Pablo en aquel entonces no me imagino que tenía cama, no me imagino que el piso era alfombrado, sino más bien de tierra, de piedra. Estaba atado con cadenas. Y estando en esa posición, Pablo les escribe a los filipenses y les dice, de nada estén angustiados. Más bien yo les digo que se gocen en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Y por nada estéis afanosos, sino presentad todas vuestras peticiones en acción de gracias delante de Dios. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre vosotros, inunde todo su ser. Entonces, y habla cuerpo, alma y espíritu. La verdad es que Pablo no estaba en la condición de decir, uy, escríbenos de alegría, porque la alegría que tú tienes contagiándola a nosotros. No, 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 no. Él no está de un lugar de comodidad, de distracción, de disfrute, no. Él no está en la playa, él no está en un lugar bonito de turista, no. Vuelvo y repito, él está en prisión. Y estando ahí, él les aconseja a los que estaban afuera que se regocijen. Querido hermano, el gozo del Señor puede estar en tu vida si tú tienes una coinonía con Cristo, si realmente permaneces en Él y Él en ti. Y quiero terminar este estudio del día de hoy leyendo uno de los pasajes más bonitos y que nos retan de una manera impresionante, y lo encontramos en Habacuc, por favor. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, del 17 al 19, dice así. Yo quiero que usted piense que este hombre del cual vamos a hablar es una persona del campo, una persona que vive del campo, que tiene un terreno, que lo cultiva, que lo organiza, que lo cuida. Y dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. O sea, en primer lugar, aunque la higuera no florezca, no tiene higos, ¿verdad? No tiene el fruto del por qué está ahí la planta. La higuera debe florecer y dar fruto, pero éstas no dieron fruto. Luego dice,
ni en las vides haya fruto. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una plantación de uvas, pero se secaron, no produjeron nada. Aunque falte el producto del olivo. Si no hay el producto del olivo, evidencia también que no hay aceite entonces. Y los labrados no den mantenimiento. Este campesinito, esta persona, fue y sembró zanahoria, sembró papas, sembró cebolla, yo qué sé, y cayó una helada y se quemó todo. No hubo nada. No hubo mantenimiento en los labrados. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Tenía ovejitas y se las robaron. Y no haya vacas en los corrales. Ya parece un chiste, ¿verdad? O sea, ¿a dónde vamos? Pobre vida de este hombre. Está en la desgracia total. Y yo quiero que lea conmigo el versículo 18. Y dice, con todo, yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Oh, qué maravilloso. Entonces, esto es una vida que realmente tiene comunión con Dios. Una vida que vive en gozo constante. Una vida que no depende de las circunstancias. Una vida, como dice aquí, que Jehová es su fortaleza. Y que le hace sus pies como de siervas y que en las alturas le hace andar. Como quien dice, los problemas están aquí en la tierra, pero yo ni siquiera ando conforme a la gente de este mundo, sino que yo ando sobre los problemas, camino sobre las alturas, porque yo sé en quién he confiado. Jehová es mi fortaleza y es mi guardador. Él es el que me da el gozo de mi salvación. Querido hermano, yo le pido que si hoy estás pasando por dificultades, confiemos en nuestro Señor. Veamos al Dios poderoso, al Zoe, dador de vida, y tengamos una comunión real y constante con Él. Y vas a ver cómo tú vas a caminar por las alturas, porque Él es quien te va a llenar de gozo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, porque tú eres real, eres la vida, el sol que puede traer ese gozo constante en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que toques cada personita que está escuchando este mensaje, que realmente abran nuestros ojos, que nos llenes de esa fe verdadera, que podamos abrir nuestro corazón y tener una comunión contigo real. Permítenos conocer a ese Zoe verdadero, al único dador de vida eterna. Dios mío, gracias por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que en este tiempo de dificultad, tu palabra y tu presencia nos den descanso. Enséñanos a confiar cada día más en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.